Buenos días chicos, ¿cómo está Quinto? La promoción de la cuarentena. Espero que estén alegres, pues animados. Ustedes saben que los estimo, los quiero mucho y esperando ansiosamente pues poder volver a vernos, darnos un abrazo. Ya me siento que me van a abandonar ya. Chicos, ya se van ustedes de Raimondi y todavía nos toca vivir esta cuarentena. Bueno, cuídense mucho, cuiden a sus padres. Pronto saldremos de este encierro en el que estamos todos. Pero arriba esos ánimos, Quinto, arriba esos ánimos. El día de hoy continuamos con nuestra clase de CTA. Vamos a hablar sobre las moléculas biológicas. ¿Qué serán las moléculas biológicas? ¿Cómo se comen? ¿Qué tan importantes son? Y todavía como la película, Moléculas biológicas, parte 1. Las moléculas biológicas. Existen 109 elementos químicos descritos en la actualidad. Ellos componen todo lo que existe, inerte o vivo, sobre la Tierra, ya sea individualmente o asociándose en moléculas a través de puentes de energía llamados enlaces químicos. De estos 109, solo 25 componen la materia viva y se les llama bioelementos. Entre estos se distinguen las macromoléculas, el famoso CHON, ¿no? Muy abundantes, y los oligoelementos, calcio, fósforo, potasio, sodio, azufre, cloro, magnesio, hierro, cobre, manganeso, yodo, cobalto, zinc, cromo, níquel, selenio, vanadio, molibdeno, arsénico, flúor, silicio. Nuestra tabla periódica, que son escasos pero vitales. Los bioelementos, al asociarse, forman las llamadas moléculas biológicas, biomoléculas, que se clasifican en dos grupos. Biomoléculas inorgánicas. Aquí tenemos el agua, los ácidos, bases, sales y gases entre los más importantes. Las biomoléculas orgánicas tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. La porción de estas biomoléculas, acá podemos mostrar su estructura, su cadena, cómo se forman. La porción de estas biomoléculas dentro de una célula varía de organismo a organismo, pero se mantienen aproximadamente los siguientes valores. Agua de 75 a 85%, lo que contiene nuestro cuerpo humano. Proteínas de 10 a 20%, los lípidos de 2 a 3%, carbohidratos 1% y el porcentaje restante incluye a las sales, ácidos nucleicos y sustancias diversas. Comenzaremos ahora con el estudio de las diferentes biomoléculas. A ver, vamos a ver. El agua es la biomolécula más abundante de la Tierra y la orgánica más abundante en los seres vivos. Representa en promedio el 80% del volumen celular y el 60% del volumen del cuerpo humano. Acá tenemos el agua, su fórmula. El medio interno de la célula es un fluido acuoso en el que los iones y moléculas se encuentran disueltas o en la suspensión. Pero no solo es el medio donde existen las demás sustancias, sino que participa con ellos en muchas reacciones químicas, tanto como reactantes como producto. El agua es por todo ello esencial para la vida, y esto se lo debe a sus características físicas y químicas muy peculiares. Una de sus características más importantes es la presencia de las fuerzas intermoleculares, llamadas puentes de hidrógeno, que mantienen muy cohesionadas a las moléculas de agua, dándole propiedades vitales como A. Alto calor específico, calor necesario para elevar su temperatura. B. Alto punto de ebullición, valor de temperatura en el cual el agua se evapora. C. Alta tensión superficial, resistente a la ruptura que ofrece su superficie libre. D. Gran capacidad de solvente de sustancias polares. E. Densidad variable. Acá tenemos las imágenes, ustedes pueden ver cuáles son sus propiedades.
Estructura del hielo. En la estructura cristalina del hielo, cada molécula de agua está unida por puentes de hidrógeno a otras 4 moléculas de agua en un enrejado tridimensional abierto. En algunas de las moléculas de agua, los ángulos que forman los puentes se distorsionan a medida que ellas se conectan a una disposición hexagonal. Esta disposición que se muestra aquí en un pequeño segmento del enrejado se repite en todo el cristal y es responsable de los bellos motivos que se ven en los copos de nieves y en la escarcha. Las moléculas de agua están realmente más separados en el hielo que en el agua. Acá podemos ver, parece un cubo, su cadena. Dada la polaridad de las moléculas de agua, el agua puede servir como disolvente para sustancias iónicas y moléculas polares. Este diagrama muestra el cloruro de sodio, el NaCl, ¿no? Su símbolo, disolviéndose en el agua a medida que las moléculas de esta se aglomeran alrededor de los iones individuales, sodio y cloruro, separándolos unos de otros. Nótese la diferencia entre el modo en que las moléculas de agua están dispuestas alrededor de los iones sodio y la manera en que se disponen alrededor de los iones de cloruro. Agua como disolvente. Acá tenemos su disolución. La imagen, observemos. 2. Ácidos base. El ácido base, el adecuado funcionamiento de las biomoléculas, particularmente las enzimas, sustancias que facilitan las reacciones químicas de los seres vivos, depende de la concentración de iones hidrógeno, el hidrógeno H positivo, en los fluidos vitales. Las diferentes sustancias que se disuelven en el agua liberan cantidades diferentes de iones hidrógenos, según la cantidad de iones hidrógeno o hidronio liberados por las sustancias. Estas pueden ser ácidos, compuestos químicos que al disolverse en agua, ionizarse, producen una concentración de hidronios mayores que 10 o 7 molar. Ejemplo, ácidos inorgánicos como el ácido clorhídrico, HCl, ácido sulfúrico, H2SO4, ácido nítrico, HNO3, y orgánicos como el ácido acético y el ácido láctico. B. Bases. Compuestos químicos que al ionizarse producen una concentración de iones hidrógeno menores que 10 a 7 molar. Ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, bicarbonato de sodio, etc. Seguimos con el agua. Conceptos asociados. 1. Potencial de hidrogeniones. Es un indicador de cantidad de iones hidrógeno presente en la solución. Se calcula así. El pH, longitud, hidrógeno positivo, H positiva, igual a concentración de H positiva en moles litro. Los valores que puede tomar van de 0 a 14. Un pH igual a 7 indica neutralidad. Un pH menor de 7 indica acidez y un pH mayor de 7 indica alcalinidad, basicidad. Es muy importante, sobre todo cuando ustedes se van a hacer sus exámenes de orina, tienen que tener un pH igual a 7, porque menor significa el grado de acidez, lo que puede provocar una infección urinaria. Tienen que tener estabilidad en su organismo, en su cuerpo. Los buffer. En los seres vivos existe un rango muy estrecho en el que puede variar el pH de los fluidos corporales sin comprometer su vida. Por ello poseen sustancias que evitan grandes variaciones en el pH. Esas sustancias se llaman bufero-amortiguadores. Estos evitan que los ácidos y bases que normalmente se producen en el organismo, se altere el pH. Ejemplo, buffer H
buffer ácido carbónico, bicarbonato, buffer fosfato, buffer proteico, disculpen, y el buffer hemoglobina. No se olviden que la estabilidad de su pH debe de ser, ¿cuánto? 7. No se olviden que debe ser 7. Ya, que su pH debe de ser 7. Sales. Son compuestos químicos muy fácilmente disociados en agua. Están formados por un metal y un radical no metálico. Habitualmente están disociados en el agua, en iones. A los de carga positiva se les llama cationes y a los de carga negativa se les llama aniones. Cumplen funciones de gran importancia como 1. Ser parte de importantes compuestos estructurales. 2. Ser parte de enzimas y pigmentos. 3. Ser cofactor enzimático. 4. Determinar el equilibrio electroquímico. 5. Determinar la presión osmótica. Ejemplo, ahí ustedes lo verán. Ca positivo, Na positivo, K positivo, Sl negativo, Mg positivo positivo, HCO, etc. Tenemos el ácido, la base, la sal. Ya ustedes más o menos sacan su cuenta por los elementos químicos. El calcio, el nitrógeno, el sodio, el potasio, el cloruro, magnesio. A ver, nos adelantamos creo aquí. Retrocedemos. Acá tenemos los famosos gases, que son sustancias cuyas moléculas presentan una escasa o nula atracción entre sí, lo que las lleva a un movimiento rápido y desordenado, que les permite difundir fácilmente en la atmósfera. Entre aquellas que intervienen en el proceso biológico tenemos oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, metano, sulfuro de hidrógeno y el famoso ozono, etc. Biomoléculas orgánicas. Glúcidos o carbohidratos. Son bioelementos ternarias constituidas fundamentalmente por carbono, oxígeno e hidrógeno. Sus fuentes principales son las plantas verdes, que lo producen mediante el proceso de fotosíntesis. Ejemplo, azúcar, lactosa, almidón, etc. Sus funciones son fuentes de energía inmediata para los seres vivos, como el caso de la glucosa. Almacenan en su enlace grandes cantidades de energía, como el almidón, vegetales y el glucógeno, animales. Constituyen estructuras de sostén y protección en los seres vivos como la celulosa, pared celular, vegetal y la quitina, exoesqueleto de artrópodos. Seguimos. Acá tenemos los ejemplos de los glúcidos. Glúcidos, azúcares, carbohidratos o hidratos de carbono. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y su principal fuente es constituir una reserva energética para el organismo. Otros poseen una función estructural ya que forman parte de la membrana plasmática y de la pared celular de algunas bacterias y de las células vegetales. Acá está su cadena. Esto ya ustedes deben de saberlo, sobre todo en química, fructosa y ribosa. Los glúcidos o carbohidratos, acá los tenemos en los ricos alimentos, ¿no? Los tenemos en las carnes, las verduras, las frutas, y que muchas veces son necesarios de acuerdo a nuestro organismo. A veces nos faltan estos elementos. Clasificación. Se clasifican según su tamaño, empezando por los más pequeños, monosacáridos, pasando por los medianos, oligosacáridos y terminando con los más grandes, polisacáridos. Los monosacáridos son las unidades básicas de los carbohidratos. Los otros dos grupos se forman de la unión de dos o más monosacáridos. Son dulces, sólidos, cristalinos y solubles en el agua. Según la cantidad de carbonos que tienen, se le llama triosa.
3 carbonos, tetrosa 4, pentosa 5, hexosa 6, etc. Los más conocidos son la glucosa, la fructosa, la galactosa, la ribosa y la desoxirribosa. Los encontramos en las frutas, en las verduras y en las carnes. Acá está su cadena. Oligosacáridos. Son carbohidratos que resultan de la unión de 2 a 10 monosacáridos. El grupo más importante resulta de la unión de 2 monosacáridos, los disacáridos. Entre estos figuran la lactosa, glucosa más glucosa, que es el azúcar de la leche. La sacarosa, glucosa más fructosa, que es el azúcar de mesa. Y la maltosa, glucosa más glucosa, que es el azúcar de la malta. Interesante, ¿no, chicos? Polisacáridos. Son glúcidos que resultan de la unión de más de 10 monosacáridos. No son dulces, son insolubles en agua y no cristalizan. Entre los más importantes tenemos almidón, es la sustancia de reserva energética más importante de los vegetales. Se encuentra presente en la mayoría de los alimentos que consumimos. Papa, qué rico, yuca, arroz, pan, fideos, etc. Glucógeno. Es la sustancia de reserva energética y más importante de los animales. Abunda el hígado y los músculos. Celulosa. Forma filamentos largos que se agrupan en haces muy resistentes y rígidos. Es el polisacárido estructural más abundante en el reino vegetal, pues se encuentran presentes en la pared celular de las células vegetales. Más del 50% del total del material orgánico en el mundo lo constituye la celulosa. Así, en la madera, el 50% es celulosa y en el algodón el 10% es celulosa. Quitina. Forma gruesas haces que le dan resistencia al exoesqueleto. Repito, forman gruesas o gruesos haces que le dan resistencia al exoesqueleto de los artrópodos y la pared celular de los hongos. Acá tenemos la cadena. Me adelanté, ya me estoy yendo tan rápido. No, acá estoy, acá sigo. Bueno, chicos, les dejo la actividad para que ustedes la resuelvan. Todos ustedes son inteligentes, simplemente lean. Conmigo será hasta una próxima oportunidad y arriba esos ánimos, chicos. Pronto nos encontraremos, nos daremos un abrazo y también nos despediremos porque es su último año, chicos, su último año. Gracias, bendiciones.